El golpe seco de la puerta despertó a toda la casa. Alejandro se estremeció, sosteniendo una carta arrugada mientras don Esteban gritaba su nombre con furia. Alejandro dijo: «No merezco este castigo, nunca lo busqué». Su voz se quebraba entre el rugido del viento. El eco de la traición de Mateo aún retumbaba en su pecho como hierro candente. La lluvia golpeaba las ventanas con violencia, y la vela parpadeante parecía a punto de apagarse. Lucía observaba desde la penumbra, temblando, incapaz de acercarse. El suelo estaba cubierto de papeles que parecían fragmentos de un alma rota. Alejandro respiró con dificultad, sintiendo que la vida lo abandonaba. Pero en medio del dolor, juró que no se rendiría. Aunque marcado por la vergüenza y rodeado de abandono, aún tenía un corazón que se negaba a morir. El pasillo estaba oscuro, y Alejandro caminó tambaleando con el peso de la humillación en sus hombros. Pronto, la voz de don Esteban aún resonaba en sus oídos, cruel y despiadada. Alejandro dijo: «Me han quitado todo, pero no mi voluntad». La tormenta golpeaba con furia las paredes de la casa. Los papeles rasgados seguían esparcidos en el suelo como heridas abiertas. Quinto. Nacieron días abadeos y brillarán. Bueno, bueno, es más en otros más. El soy como heridas abiertas. Lucía lo observaba desde la distancia, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de moverse. Cada sombra era un recordatorio de su abandono, pero en su corazón nacía una chispa de resistencia. El trueno iluminó un recuerdo doloroso: Mateo de pie junto a don Esteban, negándolo frente a todos. Alejandro apretó los dientes y dijo: «Hermano, me entregaste como si no valiera nada». El eco de su voz chocaba contra las paredes frías. Cada imagen del pasado era un cuchillo que lo desgarraba más. Afuera, los relámpagos parecían burlarse de su soledad. El lazo de sangre roto pesaba como una condena eterna. El eco de las risas crueles seguía en su mente, como un veneno imposible de apagar. Don Esteban lo había marcado como indigno, y el silencio de todos lo condenaba más. Alejandro dijo: «Me quitaron el honor, pero no el alma». Su voz era apenas un susurro, pero contenía una furia creciente. La oscuridad lo envolvía, y sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de desafío. El trueno sacudió la casa, y Alejandro cayó de rodillas sobre el suelo helado. Recordó todas las veces que pidió ayuda y recibió silencio. Alejandro dijo: «Me dejaron atrás, pero no me verán rendido». Sus palabras fueron un juramento callado. Lucía lo escuchó desde la penumbra, temblando, sin reunir el valor de acercarse. La tormenta afuera era un reflejo exacto de la tormenta en su pecho, brutal, incansable. La mañana llegó como un castigo. El sol apenas atravesaba las cortinas rotas, y Alejandro despertó sobre un suelo frío que todavía guardaba el eco de sus lágrimas. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente luchaba contra la desesperación. Alejandro dijo: «No puedo quedarme en este abismo, debo recordar quién soy». Afuera, los sonidos de la ciudad indiferente parecían reírse de su dolor. Recordó los días de infancia, cuando soñaba con escapar de la pobreza, pero cada sueño se quebró con el peso de la injusticia. Lucía apareció en silencio, dejando una taza de agua en la mesa sin pronunciar palabra. Para decir en la mesa sin pronunciar palabra. Ella sabía que sus propios miedos la encadenaban, pero sus ojos revelaban compasión. Alejandro sintió que el mundo lo había marcado como deshonrado y abandonado. Sin embargo, el latido en su pecho era prueba de que aún quedaba algo por lo que luchar. Alejandro salió a la calle, donde las piedras mojadas brillaban bajo el sol débil. Cada paso era pesado, como si la ciudad misma lo rechazara. Pasó frente a comerciantes que lo miraban con desdén, murmurando como si su desgracia fuera contagiosa. Alejandro dijo: «Soy invisible para ellos, pero aún respiro». Su ropa desgastada lo hacía blanco de burlas silenciosas. El mercado rebosaba de vida, pero para él todo era hostil. Nadie extendía una mano, nadie compartía una mirada de apoyo. Solo la indiferencia, cruel y absoluta. Recordó que alguna vez soñó con ser respetado,
y ahora apenas podía sostener la mirada de los demás. El eco de la voz de don Esteban lo perseguía, recordándole que había sido marcado como indigno. Sin embargo, en lo profundo de su pecho, un fuego mínimo seguía encendido. En un callejón estrecho, Alejandro se apoyó contra la pared de piedra húmeda, cerrando los ojos para contener la rabia. La voz de Mateo aparecía en su mente, acusándolo como si su traición se repitiera sin fin. Alejandro dijo: «No hay peor enemigo que el que comparte tu sangre». Su respiración era pesada. Sus manos temblaban con impotencia. La ciudad seguía indiferente, pero en ese rincón olvidado su dolor era absoluto. Lucía lo encontró allí, con lágrimas en los ojos, y aunque no dijo nada, su sola presencia fue un alivio frágil. Por un momento, Alejandro pensó que no estaba completamente solo. La tarde caía, y el cielo se teñía de tonos grises, como un espejo de su ánimo. Alejandro se sentó en un banco roto frente a la plaza vacía. El murmullo de la gente aún llegaba desde lejos, pero él estaba atrapado en un silencio pesado. Alejandro dijo: «Si el mundo me rechaza, debo aprender a sostenerme solo». Recordó cómo don Esteban lo había aplastado públicamente, y cómo Mateo disfrutó del momento. La humillación aún ardía en su pecho, pero cada segundo de dolor era también una prueba de resistencia. Sentía que la vida lo despojaba de todo, excepto de su dignidad más escondida. La noche regresó con su carga de sombras. Alejandro entró en una iglesia abandonada, buscando un rincón donde descansar. El eco de sus pasos resonaba como lamentos. Encendió una pequeña vela y sus manos temblaban. Alejandro dijo: «Aquí encuentro silencio, aunque sea un silencio vacío». Se arrodilló frente al altar desgastado, con la mente inundada de preguntas sin respuesta. El abandono lo rodeaba, pero la llama de la vela parecía decirle que aún había un propósito escondido. Lucía lo siguió desde lejos, sin atreverse a entrar, observando con el corazón en vilo. La fe no era salvación, pero sí un ancla que evitaba que se hundiera por completo. El amanecer trajo consigo más pruebas que esperanzas. Alejandro caminó hacia el taller donde buscaba trabajo, pero las puertas se cerraron en su rostro. El dueño lo miró con desprecio y dijo que su nombre estaba manchado por las acusaciones de don Esteban. Alejandro respondió en voz baja: «No soy culpable, pero me tratan como si lo fuera». Y sus palabras fueron barridas por la indiferencia. Lucía, desde la distancia, lo observaba, con la frustración marcada en sus ojos. Alejandro sintió que cada esfuerzo era aplastado antes de empezar. El peso de la traición de Mateo aún lo perseguía, como un grillete invisible que lo condenaba. La ciudad, que una vez había soñado con conquistar, ahora parecía un enemigo invencible. El hambre comenzó a morder su estómago. Alejandro caminaba por el mercado donde la comida abundaba, pero las monedas en su bolsillo eran insuficientes. Escuchaba las risas de los comerciantes y sentía cómo el mundo se burlaba de él. Alejandro dijo: «El hambre es mi nuevo verdugo». Sus manos temblaban mientras se alejaba de un puesto de pan, observando cómo otros compraban con facilidad. El aire olía a especias y carne asada, pero para él era solo un recordatorio cruel de lo que no podía tener. En su mente, la voz de don Esteban retumbaba, asegurándole que nunca tendría lugar en ese mundo. El rechazo se convirtió en humillación cuando un grupo de hombres lo empujó al barro, riendo de su aspecto. Alejandro cayó, sus manos cubiertas de suciedad, mientras las burlas resonaban en su cabeza. Uno de ellos dijo: «No eres más que un deshonrado». Alejandro respondió con un susurro apenas audible: «Podrán manchar mi cuerpo, pero no mi espíritu». Se levantó lentamente, su mirada fija, aunque su corazón estaba destrozado. La multitud lo rodeaba con indiferencia, algunos reían, otros se alejaban sin mirar. En ese instante, comprendió que no tenía aliados visibles, solo su propia resistencia. Esa noche, Alejandro se refugió en un establo abandonado. El olor a paja húmeda lo envolvía, y la oscuridad parecía tragarse su esperanza. Se abrazó a sí mismo, intentando contener el frío. Alejandro dijo: «Incluso la noche parece rechazarme». Recordó la risa cruel de Mateo, el silencio de Lucía y la sombra implacable de don Esteban.
Cada recuerdo era un peso más en su espalda. Sin embargo, en lo profundo de su mente, surgió una idea. Si la vida lo quería roto, tendría que aprender a resistir quebrándose y aún levantándose. La mañana siguiente lo encontró agotado, pero con la mirada encendida. Alejandro salió del establo, y frente a él estaba Rafael, un hombre marcado por la vida. Sus ojos reflejaban resignación. Rafael dijo: «Yo también resistí, pero un día dejé de luchar». Alejandro lo observó en silencio, sintiendo un escalofrío. Rafael era un espejo de lo que podría convertirse si se rendía. Alejandro respondió: «No quiero acabar como tú». Las palabras salieron con fuerza, aunque su cuerpo aún temblaba de debilidad. En ese encuentro, comprendió que su mayor batalla era contra sí mismo. La tensión crecía como una tormenta sin descanso. Alejandro buscó ayuda en un viejo amigo, pero la puerta se cerró con un golpe seco. El rechazo era aún más doloroso que el hambre. Alejandro dijo: «Todos me abandonan cuando más los necesito». Caminó bajo el cielo gris, sintiendo que cada paso lo alejaba de cualquier refugio. En su pecho ardía la rabia, pero también un dolor que lo consumía lentamente. La traición de Mateo lo perseguía como un eco interminable. El mundo entero parecía disfrutar de su caída. En el mercado, Alejandro intentó trabajar por unas monedas, pero fue interrumpido por Mateo, que lo señaló frente a todos. Con una sonrisa venenosa, Mateo dijo: «Este hombre no merece confianza». Las miradas de los presentes se volvieron duras, y Alejandro sintió que el aire se volvía insoportable. Alejandro respondió en voz baja: «Hermano, tu veneno será tu propia condena». Pero sus palabras se perdieron en la risa colectiva. Humillado, caminó con la frente en alto, porque sabía que ceder significaba morir por dentro. La noche lo encontró junto a Lucía en un callejón, silencioso. Ella lo miraba con compasión, pero el miedo en sus ojos era evidente. Lucía dijo: «Quisiera ayudarte más, pero temo perderlo todo». Alejandro la escuchó en silencio, con una mezcla de gratitud y tristeza. Respondió: «Tu silencio me hiere tanto como sus palabras». Lucía bajó la mirada, incapaz de sostenerlo. Aunque su presencia era un consuelo, también era un recordatorio de lo frágil que era todo a su alrededor. El eco de la traición lo perseguía incluso en sueños. Alejandro soñó con don Esteban riendo mientras le arrebataba lo poco que le quedaba. Despertó empapado en sudor, el corazón latiendo con furia. Alejandro dijo: «No escaparé de este tormento ni dormido». Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si el mundo confirmara su condena. Cada noche era un recordatorio cruel de que su lucha era interminable. Sin embargo, dentro de la pesadilla, se gestaba una fuerza que comenzaba a crecer. El día siguiente, Alejandro se cruzó con Rafael, que lo miró con una mezcla de lástima y resignación. Rafael dijo: «Resistir te romperá, como me rompió a mí». Alejandro lo observó, sintiendo miedo al espejo que tenía frente a él. Punto y pío. Respondió con firmeza: «Prefiero romperme luchando que vivir arrodillado». Rafael desvió la mirada, incapaz de sostener su desafío. Ese instante fue un recordatorio claro. La línea entre rendirse y resistir era delgada, y él debía decidir de qué lado permanecer. La tormenta había dejado charcos en las calles cuando Alejandro se encontró con una mujer anciana en el camino. Su voz fue suave, pero cargada de peso. Doña Carmen dijo: «Hay verdades que tu familia ocultó para enterrarte en la vergüenza». Alejandro la miró incrédulo, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Alejandro respondió: «¿Qué más pueden arrebatarme?». La anciana bajó la vista, sabiendo que sus palabras eran cuchillos. En ese instante, Alejandro comprendió que el dolor que lo marcaba no era solo presente, sino herencia. La traición estaba enraizada más profundo de lo que imaginaba. Doña Carmen extendió un sobre antiguo, manchado por el tiempo. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran firmes. Doña Carmen dijo: «Aquí está la prueba. No eres culpable de lo que te acusan. Fue el plan de don Esteban». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Sus dedos tocaron el papel con miedo y esperanza al mismo tiempo. Alejandro murmuró: entonces toda mi desgracia fue construida sobre una mentira. La verdad no trajo alivio, solo un dolor más hondo, porque significaba que su sufrimiento había sido injusto desde el inicio. Alejandro abrió el sobre, revelando cartas y firmas que demostraban la conspiración de don Esteban y Mateo. Su cuerpo temblaba con rabia. Alejandro dijo: me destruyeron para esconder sus pecados. El papel crujía en sus manos como si compartiera su furia. La sangre le hervía, pero también sentía el peso de años robados. Lucía apareció, sorprendida al ver las pruebas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La verdad estaba desnuda, pero no trajo consuelo. Solo multiplicó las cicatrices que ya cargaba. El dolor se convirtió en rabia. Alejandro salió a la plaza con los documentos en la mano, dispuesto a gritar la verdad. Pero la multitud lo recibió con risas, pensando que eran delirios de un hombre roto. Un vecino dijo: nadie cree a un deshonrado. Alejandro levantó las cartas hacia el cielo y respondió: la verdad no necesita aplausos, solo valor. El rechazo dolió más que antes, porque ahora llevaba la verdad y seguían despreciándolo. Esa soledad era más cruel que cualquier mentira. Esa noche, en soledad, Alejandro se arrodilló con las cartas sobre el suelo. No lloró, porque las lágrimas ya no eran suficientes. Alejandro dijo: si todo fue mentira, no lucharé por limpiar mi nombre, sino por destruir la mentira. Su voz resonó en la oscuridad, cargada de furia y promesa. La revelación lo había roto, pero también encendió un fuego nuevo. Ya no era solo víctima, ahora era un hombre dispuesto a enfrentarlo todo. El giro de su destino estaba marcado, y no había regreso. Alejandro entró en la casa de don Esteban con los documentos en la mano. El aire olía a madera vieja y a poder podrido. Don Esteban lo esperaba con una sonrisa helada. Don Esteban dijo: regresas para humillarte aún más. Alejandro lo miró directo a los ojos, y su voz tembló entre rabia y dolor. Alejandro respondió: no vine a rogar, vine a desenterrar tu mentira. La tensión era un filo en el aire. Los años de dolor se concentraban en ese instante, y cada latido era un tambor anunciando guerra. Don Esteban tomó las cartas de las manos de Alejandro y las arrojó al fuego. La tinta ardió como si fuera sangre. Alejandro dio un paso adelante, su pecho ardiendo. Alejandro dijo: puedes quemar el papel, pero no borrar la verdad. Don Esteban respondió con calma cruel: la verdad es lo que el poder dicta. La sala se llenó de un silencio insoportable. En los ojos de Alejandro brillaba la rabia contenida de toda una vida. En ese instante supo que no había marcha atrás. Debía enfrentarlo o morir. Mateo apareció en la sala, como un cómplice fiel. Su sonrisa burlona era un cuchillo en el pecho de Alejandro. Mateo dijo: siempre serás la sombra. Yo soy el elegido. Alejandro tembló, no solo de rabia, sino de un dolor más profundo que las llamas. Alejandro gritó: hermano, me traicionaste por migajas de poder. Las palabras resonaron como un rugido. Mateo no retrocedió, pero en sus ojos brillaba un destello de culpa escondida. La batalla no era solo contra Esteban, sino contra la sangre que lo había condenado. La rabia estalló. Alejandro avanzó y empujó a Mateo contra la mesa. La madera crujió bajo el peso del golpe. Don Esteban levantó la mano, pero Alejandro lo detuvo con la mirada. Alejandro dijo: ya no soy tu víctima. Su voz era un trueno, cargada de años de sufrimiento. Mateo forcejeaba, pero la fuerza de Alejandro era la de un hombre al borde del abismo. El aire estaba cargado de violencia, y la casa entera parecía temblar con la furia desatada. La confrontación llegó a su clímax, cuando don Esteban intentó golpearlo. Pero Alejandro sostuvo su brazo con firmeza. Alejandro dijo: hoy no me arrodillo. Hoy lucho. La fuerza de sus palabras estremeció la sala más que el golpe mismo. Don Esteban lo miró con furia, incapaz de aceptar que el hombre al que había quebrado se alzara ahora frente a él. Lucía entró corriendo, gritando su nombre, con lágrimas en los ojos.
El silencio posterior fue como el filo de una espada. O caía o nacía un nuevo destino. El silencio después de la confrontación era más pesado que cualquier grito. Alejandro se quedó de pie, jadeando, mientras don Esteban retrocedía con la mirada llena de odio y derrota. Mateo permanecía en el suelo, respirando con dificultad, la vergüenza reflejada en su rostro. Alejandro dijo: «No me derrotaron, aunque lo intentaron». Lucía se acercó lentamente, posando una mano en su hombro. Sus lágrimas eran de miedo y alivio. Por primera vez, Alejandro no sintió vacío, sino el peso de la dignidad que había recuperado con sangre y dolor. La noticia de la verdad se esparció lentamente por el pueblo. Pero en lugar de aplausos, Alejandro encontró silencio. La gente lo miraba con cautela, sin saber si creer o temer. Un vecino murmuró: «Quizás nunca fue culpable». Alejandro los observó, sabiendo que la redención no vendría de ellos. Alejandro dijo: «No necesito sus voces, me basta con mi verdad». El aire fresco de la mañana era un alivio después de la tormenta. La soledad seguía allí, pero ya no era una cadena. Era una prueba superada. Alejandro regresó al establo, donde había pasado noches de miseria. Se arrodilló entre la paja húmeda y cerró los ojos. La memoria de Rafael volvió, recordándole lo cerca que había estado de rendirse. Alejandro murmuró: «No seré el hombre roto que fuiste». En su pecho ardía una mezcla de dolor y orgullo. Cada cicatriz ahora era un testimonio, no una condena. La miseria no había desaparecido, pero había aprendido a mirarla sin miedo. Lucía lo encontró allí, sentada frente a él, con el rostro marcado por las lágrimas. Lucía dijo: «Perdóname por mi silencio». Alejandro levantó la mirada, con la voz calmada, aunque rota. Alejandro respondió: «Tu silencio me hirió, pero tu presencia me sostuvo». Ambos compartieron un momento de paz frágil, como si el mundo se hubiera detenido. El dolor seguía, pero ya no era un muro, sino un camino hacia adelante. En ese instante, Alejandro entendió que no estaba completamente solo. Al caer la noche, Alejandro salió al campo abierto. ¡Pou! El cielo estaba cubierto de estrellas, silencioso y eterno. Levantó la cabeza, respirando con fuerza. Alejandro dijo: «Me llamaron deshonrado, me dejaron abandonado, pero aquí sigo, invencible». Su voz no necesitó testigos. Era un juramento para sí mismo y para los fantasmas que lo habían perseguido. En la oscuridad, su silueta parecía erguirse contra el mundo entero. El golpe final no fue un grito, sino un susurro que quedó flotando en el aire. La dignidad no podía ser quemada, ni traicionada, ni enterrada.